Auditorías de Contraloría revelan irregularidades del cambio. Otro de mis compromisos inquebrantables es el de la rendición de cuentas, con transparencia y con honestidad. Nosotros le hemos devuelto a la Contraloría la función de auditoría interna del gobierno de forma continua y ahora lo consolidaremos por ley. A través del decreto 121 del año 2001, se crearon las unidades de auditoría gubernamental que funcionan bajo la dependencia de la Contraloría General de la República. Las unidades trabajan para garantizar la transparencia en las operaciones y el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos de cada organismo. Mediante la Ley 1007, que crea el Sistema de Control Interno del Estado, se fortalece el papel de las unidades como entes fiscalizadores. El artículo 4, párrafo 2 de dicha ley estipula que el sistema presume que los servidores públicos actúan con ética en el desempeño de sus atribuciones y funciones. Sin embargo, las auditorías revelan siempre lo contrario. Mire, es muy importante no solo el control interno, sino el control externo. Es importante que contextualicemos, porque de acuerdo a la ley en control interno que se lleva durante los procesos, desde la planificación de qué se va a comprar, lo que está vinculado a toda la planificación estratégica que tiene el Estado, contempla también el sistema de compras públicas hasta el sistema de pagos y el sistema de gestión financiera. Porque hay que hablar de todo esto para uno entender qué se está controlando. Y todo el control interno, cuya rectoría legal se le atribuye a la Contraloría General de la República, es para garantizar que los pagos que se realizan desde el Estado a través de las diferentes unidades que representan las instituciones públicas cuenten con el aval legal y la documentación que garantice los criterios requeridos para que esos pagos tengan los sustentos debidos. Posterior a esos pagos ya realizados, todas las transacciones y operaciones financieras que se hacen a lo interno de las instituciones públicas, todos los movimientos e incluso la toma de decisiones, puede ser sometido al control externo, que es a través de los cuales se hacen auditorías y cuya función de competencia se le atribuye legalmente a la Cámara de Cuentas. Recientemente, la Contraloría publicó el informe de unas 7 auditorías de entidades como el Consejo Estatal del Azúcar CEA, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, el Intran, el Ministerio de Deportes, la Superintendencia de Electricidad y la Dirección General de Minería. La fecha de ejecución de las auditorías se contempla entre los años 2020 y 2022, es decir, que todos los hallazgos corresponden a funcionarios del cambio, a esos que llegaron respirando transparencia, pero hoy están bañados de irregularidades. Cuando hablamos de transparencia, inmediatamente la gente puede pensar en dinero, de cómo se manejan los fondos públicos, ¿verdad? De cuáles son las tomas de decisiones que involucran el presupuesto nacional. De modo que cuando a una persona se le da la facultad legal o por la designación del presidente a través de un decreto, el compromiso de rendición de cuentas y de transparencia en el manejo de los recursos públicos debe velar por que se siga. En un primer informe vemos la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, creada mediante el decreto 443 del año 2000 por el expresidente Hipólito Mejía. La entidad pareciera que fue creada con el único objetivo de acrecentar el gasto gubernamental, pues los dos únicos considerandos tomados en cuenta para la creación evidencian duplicidad de funciones. En el primero vemos el fomentar el desarrollo económico y social de la línea fronteriza, de la cultura y religiosidad, y el segundo fomentar el desarrollo agropecuario e industrial de las provincias Dajabón, Montecristi, Elías Piñas, Pedernales, Independencia y Santiago Rodríguez. Las funciones básicas de esta entidad bien pudieron ser desempeñadas por Agricultura y el Ministerio de Industria y Comercio.
Para febrero del año 2021 se promulgó la Ley 1221 que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos que abarca las mismas provincias en cuestión. Para muestra de que la Dirección de Desarrollo Fronterizo solo representa gasto, el Consejo para Aplicación de la Ley funciona aparte de esa entidad. Entonces, ¿es o no es una entidad parásita del presupuesto? Con una partida presupuestaria sumada para el año 2021 y el 22 de 462.296.010 pesos y un 55.8 de estos destinados al pago de remuneraciones, queda más claro aún su papel de teta estatal. El informe levantado por la Contraloría en Desarrollo Fronterizo fue desde el 17 de agosto del 2020 a diciembre del 2022. Desde el 16 de agosto del 2020, la dirección ejecutiva de la entidad es ocupada por Ramón Ernesto Pérez Tejada, a quien se le pegan los 30 hallazgos de la auditoría. Yo quisiera que cuando se evalúe nuestra gestión, se diga que lo dimos todo por la frontera. Y sí que lo has dado todo. Según destaca el documento, hubo varias violaciones a la ley 340-06, por ejemplo, en la compra de una camioneta doble cabina por el costo de 1.766.430 pesos, que se adjudicó a la empresa Auto Paniagua. En dicha empresa, Jesús Rafael Paniagua Matos figuraba como socio con un capital mayor al 10% de las acciones, mientras que se desempeñaba como secretario general ante la Comisión de la UNESCO en el Ministerio de Cultura con un salario de 180,000 pesos. Esto riñe con el numeral 6 del artículo 14 de la Ley de Compras y Contrataciones que prohíbe la contratación del Estado a empleados con más del 10% en acciones en la empresa adjudicada. Hablan de transparencia, pero no hay transparencia. Todos aquí tienen sus procedimientos y solamente son ellos los que saben nada de lo que aquí pasa en República Dominicana, ni en las instituciones específicamente que nosotros abogamos por una transparencia. Existe en sí per se una transparencia real, como lo amerita y como lo establecen las leyes. Pero ¿dónde están los casos de corrupción que han sido cometidos en la actual gestión de este gobierno, de los 5 años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno? ¿Dónde están? Entonces no son transparentes, no pueden hablarme de transparencia. Transparencia es cuando tú aplicas las leyes igual para todos. Según la Contraloría, en desarrollo fronterizo existen varios contratos en condición de vencimiento por un monto de 93.902.750 pesos. La respuesta de desarrollo fronterizo es que estos contratos corresponden a obras de construcción cuyos fondos fueron otorgados por la presidencia y que para esa fecha se hallaban en proceso de equilibrio económico. El informe evidencia que la dirección ejecutó compras por unos 290.366.309 pesos, compras que no fueron contempladas en su plan anual. Según el artículo 31 del decreto 542, 12, que establece el reglamento de aplicación de la ley 340-6, toda entidad debe aprobar y publicar sus planes y programas de compras y contrataciones cada año, pero estos se violan alegremente dicha disposición. Hay 2 razones que me pueden llevar a eso, o una necesidad extraordinaria que yo debo motivarla, o lo otro es un vicio de poder, en el cual yo pudiera tener un conflicto de competencia o una desviación de poder, que son de los vicios que se presentan en la discrecionalidad que tiene la administración pública. Se evidencia que en procesos por debajo del umbral y comparación de precios, la dirección excedió los límites establecidos por compras y contrataciones. Esto se traduce a un total de 16.725.201 pesos. Los demás hallazgos en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo se sitúan propiamente a faltas en trámites, registros, falta de organigrama y manual de funciones para esa fecha.
Otra auditoría que no muestra hallazgos en cuanto a fondos propiamente es la realizada a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. De 9 hallazgos, nos llama la atención las diferencias entre las nóminas de empleados en la Seguridad Social y el registro en la Dirección General de Impuestos Internos, así como la retención de impuestos aplicadas, pero no reportada al fisco. Nosotros tenemos todo un marco robusto de transparencia y de ética en la administración pública, desde la Constitución, que habla del comportamiento ético que debe tenerse en el servicio público. Tenemos una ley de libre acceso a la información pública y yo creo que hemos avanzado mucho en todo el marco normativo que nos sirve de base para hacer que funcione. Ahora se necesita voluntad política, mucha voluntad política, y mejorar la cultura del servicio público. Yo siempre hablo con mis estudiantes de que el servicio público es vocacional. Usted no va al servicio público a enriquecerse, usted va a generar valor público. Sobre esa entidad, un dato interesante es que en el periodo auditado quien la dirigía era Félix Antonio Santana García, quien para enero del 2023 pasó a ser Contralor de la República, y las auditorías comenzaron en febrero del 2023. Qué curioso que las unidades no le encontraron nada a la entidad que dirigía su jefe. Para el periodo auditado respecto al Ministerio de Deportes y Recreación, quien encabezaba la entidad era Francisco José Camacho Rivas, el verdugo que nunca hizo nada y en cuya gestión las instalaciones deportivas seguían en absoluto deterioro. Por lo menos, una nueva gestión ha tomado las riendas de esa entidad. Un total de 36 hallazgos evidenció la auditoría en deportes, de los cuales varios corresponden a falta en protocolos y los sistemas. En cuanto a compras, vemos que unos 10 millones de pesos se fueron en la supuesta construcción de canchas, cuyos procedimientos no fueron elaborados en la modalidad correspondiente. Asimismo, las compras fuera de los umbrales mostraron gastos por 1.813.647 pesos, mientras que las compras no contempladas ascendieron a 1.660.774.521 pesos. Que hay una serie de aspectos que se han presentado y se han arrojado que muestran una diferencia en torno a la narrativa de transparencia que establece el gobierno. Hemos visto una serie de casos y una serie de funcionarios que han sido altamente cuestionados por la población y en el accionar de su gestión, y no hemos visto el gobierno ser activo en torno a generar las condiciones de repeler esta situación. En cuanto al parque vehicular, llama la atención que los auditores encontraron unos 79 vehículos que, a pesar de estar registrados ante la DGI, no se dio con su paradero en el ministerio. Unos 8 vehículos fueron asignados a personas no empleadas de la entidad. Pero qué lindo, eran cercanas al partido. Tal es el caso de José de Jesús Ovalle Polanco, quien curiosamente para el periodo auditado estaba como asesor contratado en la Dirección de Desarrollo Fronterizo con el sueldo de 60,000 pesos. Vea usted, Dios los hace y ellos se juntan. El Estado tiene una política de uso de activos. Activos es los vehículos, ¿verdad? Todas las herramientas de trabajo, incluso establece los métodos y las formas en las que estos se van a asignar. Y debe probarse que el uso de este activo, en el caso de un vehículo de motor, está cumpliendo con una labor misional y que eso al final de cuentas está generando valor público. Todo lo que se hace en la administración pública tiene que generar valor público. Si no es así, hay una desviación y usted está desviando los recursos públicos a destinos que tienen que ver o para interés propio de quien ha tomado esa decisión o para
beneficiar a terceros que le involucran. Pareciera que con los vehículos había una rifa en deportes, que según el informe, varios eran entregados a empleados sin procedimientos de asignación de responsabilidad y custodia. Con razón, la falta de paradero de algunos. Un hallazgo llamativo es que el ministerio no tenía fichas que reflejaran los mantenimientos dados a los vehículos. Entonces, ¿cómo se explican los millones gastados en mantenimiento? Ay, chichi, ¿cuántas cuentas por aclarar? La ley 107.13, que la traigo a colación porque es la ley de derechos y deberes de las personas en su relación con el Estado, contempla, además de los derechos y deberes que tienen las personas, tiene todo un catálogo de los deberes de los servidores públicos y trae a colación el derecho a la buena administración. Contempla todo un sinnúmero de principios por los cuales debe regirse el servidor público. Y entre ellos está, además de la transparencia, la certeza en la toma de decisiones, está la obligación de motivación. Cuando yo tomo una decisión que afecta o genera derechos en la administración pública, yo debo explicar en términos de hecho y de derecho qué me ha movido a hacer esa decisión. Porque pudiéramos estar en medio de una situación en la que la discrecionalidad, que es una facultad legal que tienen actores, pero siempre que esté motivada, me lleve a tomar decisiones que vayan en un rumbo diferente a la mirada estratégica y la visión que se tiene en la institución o la planificación. En cuanto a la adquisición de bienes, se hallaron varios por el valor de 158.264.412 pesos que no fueron registrados en el sistema de administración de bienes del Estado. Es curioso notar que todas las debilidades encontradas por los auditores pasaron a proceso de subsanación, sin que ningún funcionario sobre los que recae la responsabilidad de responder por el manejo a la ligera de los sistemas y protocolos gubernamentales y sobre todo por los millones en juego, sea llamado a capítulo. Qué bonito le ha quedado al PRM echar tierra sobre sus baches. Sería interesante recordar la anécdota contada por el mandatario en su rendición de cuentas del 2023. Probablemente más de una llamada para delatar a un mañoso se ha recibido en Palacio. Puedo recordar, siendo un niño, a mi padre, que fue Contralor General de la República en el gobierno de don Antonio Guzmán, revisando en su estudio privado de nuestra casa, casi todas las noches, las auditorías realizadas a las instituciones del gobierno. Una vez nos contó que don Antonio le llamó y le dijo: chequéame a este funcionario que es medio mañoso. Y mi padre, después de auditarle, le llamó y le respondió: presidente, el hombre es mañoso y medio. Según la ley 107-07, que crea el sistema de control interno del Estado en su artículo 8 sobre la responsabilidad de los servidores públicos, es clara y precisa al establecer que estos deben dar cuenta al Poder Ejecutivo y responder administrativa, civil o penalmente por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo y por los resultados obtenidos por su gestión. Entonces, ¿quién ha respondido ante estos hechos y los de las auditorías faltantes? Nadie. Sin dudas, esto es cambio.